Muy buenos días a todos. Soy Carlos del Castillo y os doy la bienvenida a esta segunda mesa de debate de esta jornada sobre inteligencia artificial y tecnología del diario.es. En esta mesa vamos a hablar de algo que a veces pasa bajo el radar, porque cuando hablamos de inteligencia artificial solemos centrarnos en herramientas como ChatGPT. Pero gran parte de esta tecnología no va a tener que ver con asistentes o con apps que nosotros llevemos en el teléfono, sino que son avances como el diagnóstico médico asistido en tiempo real, que son sistemas de inteligencia artificial que analizan las radiografías, los tags, las resonancias magnéticas mientras se realizan y no días después, o la detección temprana de emergencias, que ya sea un accidente en la calle, una carretera, un incendio forestal, pues la inteligencia artificial puede detectar más rápidamente lo que está pasando, los efectivos que hay disponibles por la zona y organizar la respuesta de las autoridades. El tema es que todo este tipo de tecnología requiere una capa previa que suele pasar desapercibida, que es la conectividad. Hay muchos más datos que tienen que ir mucho más rápido por la red. Y sin esa red no hay telemedicina, no hay automatización industrial, ni hay cohesión territorial. Y por eso hoy vamos a hablar de la autopista invisible que nos une y de la innovación que hay detrás, y también de la inversión necesaria y todos los riesgos que entraña para afrontarlos correctamente. Para ello me acompañan hoy Carla Redondo, que es la directora de ordenación de los servicios de digitalización y de comunicación audiovisual del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Muchas gracias, Carla. Coge aire. Os lo he dicho casi conseguido. También Maite Arcos, que es la directora general de la Fundación ESIS, que es Empresa, Seguridad y Sociedad Digital. Muchas gracias, Maite. Y Leonor Hostos, que es la gerente de Innovación y Proyectos Estratégicos de Telefónica España. Bueno, pues para empezar ya con el debate, me gustaría que bajáramos todo esto que he explicado a tierra y que hablemos de la inteligencia artificial no solo como una app, sino que con esos sistemas que actúan en tiempo real y que dependen de la red. Y os lanzo una primera pregunta que podéis contestar cualquiera de las tres y abrimos un poco el debate, que es ¿cuál diríais que es el cambio más importante que ya estamos empezando a ver gracias a este tipo de infraestructuras y que dentro de unos años nos parecerá normal? Pues arranco para que no me la Venga, quiten, Leonor. porque parece como un poco evidente, ¿no?, por el título, pero yo creo que la primera idea que quería compartir es, creo que la conectividad que estamos desplegando, bueno, en la que estamos todos metidos, esta autopista invisible, es la habilitadora para hacer que lo que hoy a lo mejor es un poco anecdótico. Sí que hay unos heavy users muy avanzados en todo lo que es la IA, pero para mí la primera idea es, hoy por hoy la IA, para una gran parte de la sociedad, no deja de ser algo que utilizamos de forma anecdótica a lo mejor en nuestro día a día, y yo creo que en unos años no nos vamos a acordar bien de cómo era nuestra vida antes de tener la IA absolutamente integrada en todas las partes de nuestra actividad, tanto personal como profesional. Aunque parece un poco evidente y a colación del título, que me parece que estaba muy bien traído, mi respuesta sería la IA. A ver qué dices ahora. Bueno, pues por complementar, efectivamente nos vamos a preguntar cómo trabajábamos antes de que existiese la IA, igual que yo ahora me pregunto cómo trabajaba yo antes de que existiese Google, porque a mí me tocó, yo tengo edad suficiente para haber trabajado antes de Google. Pero creo que además de lo que ya estamos viendo, y que puede ser efectivamente todavía un poco anecdótico, nos queda mucho más por ver, porque la IA ahora mismo la estamos utilizando muchas veces como buscador, en plan, las empresas hemos visto que ya están empezando a probarlo de una manera segura, en las empresas no se puede hacer sin evitar riesgos de privacidad, de seguridad, etcétera. Pero complementado, todas estas tecnologías que son exponenciales, el 5G con la IA, nos van y sobre todo cuando se apliquen a sectores industriales, a sectores de actividad económica, ¿no? Esto no es un uso particular. Sobre todo el 5G, por ejemplo, sus mayores aplicaciones no son para que yo me descargue una película más rápidamente, eso lo da, pero es una mínima parte de lo que puede hacer. Pero cuando se aplica a temas, como estabas mencionando antes, de sanidad, por ejemplo, va a ser impresionante. Y multiplicado con la IA, vamos a ver efectivamente aplicaciones increíbles. Lo comparto.
Sí, siguiendo un poco en esa línea, lo que se nos abre ahora es un mundo de oportunidades infinitas. Yo creo que ahora mismo no somos tampoco conscientes de todas las herramientas y todas las funcionalidades que se van a desarrollar gracias a una conectividad más fuerte y a las futuras aplicaciones de la IA. ChatGPT era una idea y ahora está totalmente incluido en nuestros días, en nuestro día a día, no solo en el trabajo, sino también en los estudios. Antes utilizábamos otros mecanismos que ahora ya los jóvenes eso no lo entienden sin ellos. Entonces nos abre ese campo de oportunidades y ahí tenemos nosotros la responsabilidad de tener que ir avanzando a esos retos que se nos ocurren. Entonces es por un lado oportunidad, por otro lado responsabilidad de gestionar los riesgos, ¿no? Y de cómo seguir invirtiendo en garantizar que toda esta conectividad y todas las aplicaciones pues siempre sean desarrolladas en un entorno de confianza y seguridad. Sí, de la normativa. Iremos luego también a eso. Pero antes quería preguntar precisamente a Leonor sobre una tecnología que está desarrollando Telefónica que se llama Telefónica y otras empresas, Sí. pero que se llama Edge Computing. Uno de los problemas de la tecnología es que hasta que hacemos propio un término al español tenemos que utilizar términos como Edge Computing. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte es qué es el Edge Computing y luego explicamos cómo se está implantando. Pues a ver, yo la forma más sencilla que he encontrado de explicarlo es que el Edge une lo mejor de la cloud, esa cloud que más o menos todos ya tenemos en nuestra cabeza y sabemos interpretar, y lo mejor de las soluciones del mundo on-prem. Y me explico. Históricamente veníamos de tener todas nuestras aplicaciones y toda nuestra infraestructura en nuestra casa, en el on-prem, en el in-house tradicional. ¿Qué tiene de bueno eso? Porque, claro, algo tenía bueno. ¿Os acordáis que hicimos un viaje a la nube y parecía que todo lo anterior era el «hay que huir del on-prem»? Claro, pero el on-prem te da una sensación de control y de ser dueño del dato. Esa sensación que tenía algún CEO de voy a abrazar el servidor cuando quiera, me bajo y lo veo. Esto da una tranquilidad. Y luego, un poco más fuera de lo que es un poco en términos de humor, esa soberanía del dato, en el que tú estabas muy tranquilo porque tenías un control total de lo que pasaba en tu empresa, dónde residía, eso estaba bien. Entonces, en un momento dado, cuando nos fuimos todos a la nube, claro, veíamos unas ventajas espectaculares, ¿no? No inviertas en infra, nada de CAPEX, adiós a tu CAPEX. Todo pago por uso, joder, qué bien. Actualizaciones automáticas de tu infraestructura, joder, qué bien. Ya no tienes que tener salas frías, ya las tiene otro por ti. El aire acondicionado, o sea, era todo como parecía el sueño, ¿no?, de la infraestructura, la cloud. Y decías, claro, pero en ese punto, de repente todos ahí animadísimos hacia la cloud, y llegó un momento que dijo, oye, y lo que era esa sensación de control, de que el dato es mío, yo soy dueño, y es ahí donde desde Telefónica vimos, oye, el Edge Computing, vamos a dar a nuestros clientes esa flexibilidad, ese pago por uso, ese olvidarte de todos una serie de temas no muy atractivos de mi infraestructura, pero por otro lado, la cercanía en la que vamos a llevar el Edge Computing a nuestros clientes y el control del dato va a ser totalmente de Telefónica y de nuestros clientes. Entonces, en esta filosofía, Telefónica es el primer operador en España que lanza su propuesta de Edge Computing. En 2026 vamos a tener 17 centros. ¿Esto al final en qué se traduce? El Edge, 17 nodos en España por toda la geografía, que lo que permite a nuestros clientes es hacer uso de esa capacidad, esa infraestructura, sin que esté en las nubes, cerquita, pero quitándole toda esa complejidad. Entonces, bueno, pues es algo en lo que nosotros pensamos que tiene todo el sentido y además tiene todo el sentido de la mano de un operador, porque muchas veces decimos, no, nos vamos a la nube, pero al final a la nube hay que llegar. ¿Y cómo se llega? Por la conectividad. Entonces, nuestra propuesta de valor y lo que estamos llevando al mercado y proponiendo, porque esto ya es una realidad comercial, es, oye, esta capacidad que te estoy dando de Edge Computing unida a mi fibra y a mi 5G, que te da un ancho de banda espectacular, una latencia y una robustez en la conectividad, que es la nuestra de Telefónica, pues pensamos que es algo que en muchos sectores estamos empezando a ver. Y aquí, y termino y os doy paso a ver, porque habla mucho del sector industrial. En Telefónica hace nada, unas semanas, publicamos el primer proyecto a nivel europeo con un cliente ya en productivo que ha usado esta infraestructura de Edge. Aquí el reto no era menor. El cliente con el que hemos trabajado esto es CAF. CAF, fabricante de trenes aquí español. Y lo que le pasaba a CAF, lo que nos decía, era, mira, yo en mis trenes permanentemente lo que estoy haciendo es tener una capacidad de ver qué está pasando, ver personas y ver objetos. Parece que tiene sentido, ¿no? Tú al final quieres saber qué está pasando en tu infraestructura. Y esto lo que me obliga es a tener esta infra dentro de mis trenes, con lo cual todo el proceso, imaginaos, el equipamiento, la renovación, el mantenimiento, está en el tren. Decía, oye, ¿y si esta capacidad me la lleva un Edge, en este caso de Bilbao, que es donde estábamos haciendo nuestro primer proyecto,
y me aseguras que me aligero la infra del tren, pero me das una baja latencia y una seguridad del dato que yo necesito. Y dijimos, vamos a por ello. Entonces lo hemos probado, lo hemos desplegado y CAF es el primer cliente que ya está disfrutando de nuestra infraestructura apoyándose en 5G y funcionalidades avanzadas del 5G. Entonces la verdad es que nosotros en esta tecnología que parece como muy, como tú decías, edge, pero al final lo mejor de los dos mundos que con conectividad te permite nuevos casos de uso. Es que fíjate, como estaba diciendo Leonor, eso te permite sacar la inteligencia de los terminales, en este caso de los vagones, lo cual abarata mucho. Claro. Pero lo permite porque hay una conectividad detrás que garantiza que no sufres en latencia, que no retarda, porque hay unas redes súper rápidas. Esto, como decía antes, para que yo vea una película, pues a lo mejor no se nota mucho, pero en telemedicina te puedes imaginar, ¿no? Que un microsegundo es relevante cuando hay una operación a distancia. Y que no salen los datos de España, ¿no? Porque, o de la Unión Europea, que es uno de los problemas que durante tantos años hemos comentado sobre la nube y empresas estadounidenses que pierdes esa soberanía sobre ellos. En sectores, es que apuntando a lo que decía, en sectores como la sanidad, las administraciones públicas, o sea, hay sectores en los que el dato es hipersensible. Y claro, pues al final tener esta capacidad, esta nube soberana aquí en España, pues nos parece que a nivel de país, vamos, tiene todo el sentido. Sí. Pues mira, ya que hablamos de un riesgo que gracias a esta tecnología hemos superado, ¿no? Hemos logrado trazar un puente para evitar que se vayan fuera de nuestras fronteras y fuera de nuestras leyes los datos, tanto de las empresas como de las personas, aprovechamos para pasar un poco a concebir esta conectividad como infraestructura crítica que es a partir de ahora, ¿no? Porque durante años la hemos tratado pues, como un servicio de consumo, pero claro, cuando ya metemos ahí datos de cirugías remotas, de automatización industrial o de emergencias, la red ya no es solo de uso privado, sino que se convierte pues eso, en una infraestructura crítica. Hemos hablado mucho durante años que España es líder europeo en fibra y que el 5G real y la inteligencia artificial exigen también una nueva inversión masiva, pero la pregunta que quería lanzaros, un poco ya a nivel de riesgos, es si España estamos invirtiendo suficiente para asegurar que esa nueva red no falla, fortalecerla como tú hablabas, Leonor, también frente a ciberataques o caídas sistémicas que puede ocurrir. Y si me permitís, en la Fundación ESIS es que nos dedicamos precisamente a esto, a difundir la cultura del riesgo, ¿no? Para cubrir ¿no? y asegurar los riesgos. Y ahí decías, con telemedicina, etcétera, te diría que mucho antes, o sea, cuando la pandemia, todos recordamos que sin telecomunicaciones realmente lo hubiésemos pasado mucho peor. España, además, fue un ejemplo, quiero decir que eso fue un ensayo general, lamentablemente. Yo recuerdo haber hecho noticias de la red está funcionando perfectamente. Exacto. O sea, que se supone que es lo ahí que, va, efectivamente. En lo otros que debería países, pasar, pero en ese momento fue una noticia y yo me acuerdo que hice varias sobre ello. Efectivamente, y en otros países no resistió la red. Por eso. Cosa bastante comprensible, digamos, ¿no? Porque si piensas en cualquier infraestructura que de la noche a la mañana literalmente se incrementa la demanda un 30%, pensad en lo que queráis, aeropuertos, autopistas, lo que quieras, la respuesta sería colapsar, seguro. En España ocurrió eso con las telecomunicaciones. Todos nos fuimos a casa y todos, como locos, teletrabajando, viendo películas, el ocio, hablando, o sea, hablábamos muchísimo más con toda nuestra familia, y amigos varias cosas a la vez, jugando mientras en una videollamada con los amigos. Y todo el mundo dentro de la misma casa, o sea, y de la noche a la mañana. La red no cayó, efectivamente, esa fue la noticia, ¿no? Y eso significa que en España teníamos una red, disponíamos de una red en la que se había invertido mucho durante muchos años. Esto no se improvisa. Las redes, en las infraestructuras de red, hay que adelantarlas años antes, ¿no? Entonces, ahí muy bien, pero nunca es suficiente. Y ahora, bueno, hemos tenido otro ensayo general. Esto de los cisnes negros cada vez se está convirtiendo en más abundante, pero hemos tenido otro cisne negro con el apagón. Sí. Entonces, digamos que ahora, siguiendo un poco la normativa europea sobre riesgos, lo que hay que considerar es cualquier incidente que pueda impedir que funcionen esas redes. Con esto quiero decir que no hay que prestar atención solo a los ciberataques, que por supuesto están, sino a cualquier incidente, por ejemplo el apagón,
que te deja fuera de juego las redes digitales y como dependemos muchísimo de las redes digitales, el día que se quedan fuera de juego, que en ese caso no fue un problema de las redes de telecomunicaciones, pero nos quedamos sin servicios de telecomunicaciones, hay que atender a todos esos riesgos. Y la normativa lo que hace es, en general, obligar a los propietarios, ¿no?, de esos servicios a ser diligentes, es decir, a considerar su propio mapa de riesgos y a poner todas las medidas adecuadas. La sanción ahora no viene, o no debería venir, tanto por que hayas sufrido un incidente, porque eso se da por descontado, ya sabéis lo que dicen, ¿no?, que solo hay dos tipos de empresas, las que han sufrido un incidente de ciberseguridad y las que aún no saben que han sufrido un incidente de ciberseguridad. Con lo cual, hay que prestar atención desde ese punto de vista preventivo, para que cuando ocurra te pille preparado y te puedas levantar. Eso es la directiva NIS2, que en España lamentablemente todavía no está traspuesta, es una directiva del año 2022 que estamos esperando que se transponga y que en Europa ya están revisando. Sí, eso se ha notado mucho también en la información sobre tecnología. Por ejemplo, yo recuerdo los primeros ciberataques grandes que las empresas tendían a intentar, cuando llamabas de, oye, me he enterado de esto, tendían como a esconderlo y ahora, pues mira, te voy a tener que informar, así que si tienes la suerte de haber llamado el primero, pues te llevas tú la exclusiva y si no, se publica una nota. Y sí, porque se está elevando esa cultura también de reconocer que la ciberseguridad es otro riesgo que existe y que no hay que avergonzarse demasiado y es mejor comunicar a la ciudadanía y a los afectados que esto está sucediendo en lugar de ocultarlo, porque si se da visibilidad puedes establecer las medidas necesarias para solucionarlo, si no, no. Y hacer esa, en la directiva NIS, es como una especie de prevención de riesgos de ciberseguridad previa, no parecida a riesgos laborales, que dices, ¿qué puede afectar a mi empresa que le afecte en el ámbito de la ciberseguridad? Y luego, volviendo un poco con lo de la línea que señalabas, todo el trabajo que se había hecho, ¿no?, para garantizar esta conectividad, es que efectivamente en España podemos sacar pecho, ya lo decía el director general de la ESIA, de llegar al 95% de la cobertura 5G, en las zonas rurales a 8 de cada 10 habitantes. Pero es que no solo vemos la infraestructura, o sea, la conectividad como una infraestructura técnica o crítica, es que es mucho más allá. O sea, cuando hablamos de conectividad, hablamos de cohesión territorial, hablamos de competitividad y hablamos de seguridad digital. Entonces, nosotros, desde el Ministerio, lo que hacemos es tener esa visión holística de todo lo que implica la conectividad para garantizar, pues, que funcionen bien todas las empresas, que no se caigan, toda la telemedicina, el futuro de los coches autónomos, pero también la confianza de la ciudadanía y la seguridad de la gente al moverse en el entorno digital. Pues precisamente sobre eso quería preguntarte, porque hay un aspecto que específicamente además ahora ha saltado a la primera plana. Siempre está, pero bueno, ahora con la protección de los menores y qué hacemos con ello en el entorno digital, está más en boga que nunca, porque sabemos que hay una serie de fallas que todos sabíamos que estaban ahí, pero las pasábamos por alto porque no teníamos las medidas técnicas quizá ni los protocolos para solucionarlo, pero ahora hay un impulso nuevo por parte de las administraciones de corregir esa situación. ¿No, Carla? No sé si nos puedes explicar un poco. Yo es que sigo con el ejemplo que mencionaba Leonor, de cuando haya una novedad saltamos todos a veces sin ser conscientes de los riesgos o de lo que puede surgir en ese entorno, ¿no? Y a veces tienes como decir, oye, ahora me tengo que parar y repensar un poco para mitigar, pues, las consecuencias no deseadas que se están desarrollando, y en los menores lo vemos. O sea, cuando ellos se meten en este mundo digital muchas veces lo hacen solo. Cuando tú ves a un niño de 5 años, de 7, andando en la calle, siempre va o de la mano de su madre o acompañada de un mayor que le dice, aquí hay un semáforo, cuidado con el paso de peatones, mira el autobús, cuidado con esto. Cuando tú le das un móvil, nadie les está vigilando, no sabes lo que está haciendo el niño. Entonces tienes que establecer una serie de medidas para protegerles cuando van solos en el entorno digital. Tenemos ahora mismo en el Parlamento, ¿no?, la Ley Orgánica de Protección de los Menores en el Entorno Digital, que va precisamente dirigida, pues, a paliar estos riesgos que se encuentran, y además es que está totalmente en coherencia con la normativa europea, la Digital Service Act, que va enfocada precisamente a proteger también a los menores. De hecho, la Comisión reforzó, a impulso de varios Estados miembros, entre ellos España, a que se reforzara esta seguridad, a que los menores, por ejemplo, o sea, los mayores no les salieran perfiles de los menores, que a los menores no les hagan perfiles de los menores, temas de publicidad, temas de que no les salgan los anuncios, es decir, protegerles. También hay un riesgo de adicción entre los menores. Sabemos que el scrolling infinito libera dopamina y ahí están, tacatá, tacatá, y todos, o sea, hablamos de los menores, pero los mayores también caemos en eso. Sí, claro. Entonces, es como cómo detenemos este scrolling y cómo les protegemos frente a estos sistemas algorítmicos que les enganchan. Pues vamos a protegerlos y evitar
ese efecto de pozo de conejo que te metes y no sales. Entonces se establecen pues, medidas para detectar esa adicción, medidas de salud, seguimientos en los colegios, es decir, un mayor acompañamiento también a los menores. Y obviamente mencionabas los sistemas de verificación de edad, que hoy en día las tecnologías y sobre todo la cartera Wallet y la cartera Beta que estamos desarrollando pues son un ejemplo de ello y que servirá en un futuro pues ese anuncio valiente del presidente del Gobierno de decir oye, vamos a ir limitando la edad en el entorno digital para garantizar, ¿no?, que tengan unas capacidades cuando se desarrollan en este entorno y puedan hacer frente a los riesgos. Porque es que los niños no son conscientes de lo que hay detrás, de si les están engañando, de si la noticia es falsa, de si este dato es verdadero o si detrás de Pepe el guapo está Paquito malo, el feo, eso es. O sea, entonces hay que... Y sobre todo empezar a moverlo, ¿no? Porque lo que decía era algo que todos veíamos que era un problema que estaba ahí, pero que había que afrontarlo como de forma tan holística que no veíamos por dónde meterle mano. Pero ahí España puede ser líder, ¿eh? Sí, como bien decía, somos líderes. Pero como bien dice Carla, la normativa europea ya establece obligaciones para las plataformas digitales de muy distinto tipo para la protección de los menores y una muy concreta, establecer mecanismos de verificación de la superación de un cierto límite de edad, porque hay contenidos en la red que son perfectamente legales, pero son legales solamente para los, que los adultos que superan cierto límite de edad. Y ahí la respuesta, lo sabemos todos, ¿no? El mecanismo más habitual es que te salta un pop-up que te dice, ¿es usted mayor de...? A eso me refería con esos agujeros de, claro, sí, exacto, yo pincho en, pues, hago clic en sí. Claro, dudo mucho que nadie clique en no, pero en fin. Pero la no sé Comisión si ni la Europea... página lo tiene programado. O sea, probablemente de error. Seguro que quiere decir que no. Pero ahí la Comisión Europea en 2025 publicó unas guidelines y dijo claramente que ese mecanismo no era efectivo. Cosa bastante evidente, pero quiero decir, ya ha dicho, con eso no se cumplen las obligaciones normativas que ya existen. Y, sin embargo, sí existen mecanismos tecnológicos ya suficientes. Todos los que estamos en esta sala llevamos en el bolsillo un DNI que tiene un chip electrónico desde hace muchos años, que desde hace muchos años es legible por tecnología NFC, es decir, cualquiera de los smartphones que tenéis lo lee con la app adecuada, y con eso, y más la verificación por un tercero independiente, se puede conseguir que sea una medida efectiva de control de edad y que garantice la privacidad o el pseudonimato, ¿no? Que la plataforma no sepa que yo, con mis datos personales, estoy utilizando un servicio porque quiero garantizar mi privacidad, pero que se pueda comprobar de manera efectiva que soy mayor de edad. Entonces, España cuenta con ese DNI electrónico maravilloso, otros países no. Entonces, oye, pues por una vez, entre la iniciativa política valiente, efectivamente, y los mecanismos tecnológicos en los que se han invertido millones de euros de presupuesto español durante muchos años, pues yo creo que tenemos la combinación perfecta para ser líderes. Pues me parece estupendo que me saques ahora este tema, Maite, porque precisamente quería preguntaros sobre cómo se construye la confianza en esta conectividad, ¿no? Porque además parece que cuando se mete el Estado en las cosas digitales, enseguida pensamos en Gran Hermano. O sea, tenemos todos en el bolsillo un dispositivo súper avanzado de rastreo, pero la DG te dice, oye, a lo mejor si colocamos una baliza que geolocalice en una emergencia estamos un poquito más seguros, y la gente se vuelve loca y piensa que le va a seguir con el coche, como si a la DG te le interesara dónde va cada uno con el coche, ¿no? Y no le interesara, por ejemplo, mucho más a esas empresas estadounidenses. Y sin embargo, Google me dice que si puede meterse en todo mi correo, le digo, sí, hombre, se escucha todo y me propone todo. Precisamente sobre eso quería comentaros, porque también hay una confianza que hay que construir sobre esa conectividad, ¿no? Y quería preguntaros cómo se hace para que el ciudadano no asocie más conectividad a más ciberataques, menor privacidad o una sensación de control por parte del Estado o de las propias empresas, que hay muchos ciudadanos que están preocupados también por el control de las empresas. Yo, bueno, sí, por apuntar una idea más desde mi perspectiva y mi plano de la tecnología, yo creo que aquí los operadores telecom, por ser concretos, hablando de Telefónica, tenemos una responsabilidad y como hablamos antes de los desarrollos que estamos haciendo de conectividad, de fibra, de 5G, de entregar un servicio de conectividad seguro por diseño. O sea, aquí yo creo que está en nuestra mano que todas las soluciones que ponemos en manos de los clientes pues, vengan con un paquete de seguridad. O sea, eso yo creo que al ciudadano, el hecho de saber que mi conectividad, la fibra que me llega al hogar, el servicio móvil que tengo, son comunicaciones seguras, encriptadas, que vamos a poder darle ese valor, es una primera capa
en la cual, oye, pues al menos yo ya sé que esto me viene securizado by default. Yo pienso que luego hay también un trabajo que hacer cuando a raíz de la conectividad que usas, no solo te ponen los anuncios personalizados que tú dices, si ayer estaba hablando de estos zapatos y me aparecen aquí, parece que alguien me está escuchando, sino que también desarrollemos mucho soluciones que aportan un valor a la sociedad. O sea, que se vea como algo muy positivo el desarrollo de la conectividad. Tiene sus riesgos, pero también sus puntos a favor. Nosotros en este tema, por ejemplo, estamos trabajando muchísimo, y por poner un ejemplo de todo el abanico de cosas, gracias a las nuevas conectividad en los entornos más urbanos, pero sobre todo rurales, donde hay sitios con muchos menos a lo mejor recursos, desarrollar soluciones para colectivos como los seniors, que necesitan de una asistencia mayor y que es obligatorio tener esa conectividad, pues yo creo que ayuda un poco a cambiar la percepción de, oye, la conectividad y este acceso infinito a Internet me trae muchísimos riesgos, pero por otro lado es que también me trae una serie de beneficios que desde una perspectiva social, como os he puesto este ejemplo, en seniors, que hemos explorado muchísimo todos los asistentes de voz en el hogar, o sea, bueno, como país estamos trabajando mucho para este colectivo, pues es gracias a la conectividad. Entonces, bueno, pues yo creo que entre que nos encarguemos de dar soluciones seguras y también pongamos en valor que además de los riesgos hay oportunidades, yo creo que hay... Y luego también concienciación, es decir, también hay que trasladar cómo estas herramientas se utilizan. O sea, tú cuando utilizas los sistemas de verificación, la cartera, tú no estás compartiendo todos tus datos, solo estás diciendo, soy mayor de edad. No estás diciendo, yo, Carla Redondo, voy a comprar 25 botellas de vino, por ejemplo, pongo un ejemplo. Digo, no, soy mayor, o sea, soy mayor de edad, y luego no compartes ningunos datos más. Entonces es importante conocer que todos, por ejemplo, las aplicaciones que se desarrollan desde la administración es que son escrupulosísimas con toda la protección de datos, con todas las certificaciones de ciberseguridad y con todos los estándares tecnológicos más altos. Entonces eso también es importante que lo conozca todo el mundo para que luego no tenga desconfianza o dude a la hora de utilizar las soluciones que se les ofrecen. Y dicho eso, quizá la parte de conectividad es la más segura, pero no de ahora, desde hace años. Quiero decir, el secreto de las comunicaciones está en la Constitución. Con lo cual, esa parte de la conectividad, de las telecomunicaciones, es quizá la más segura desde hace décadas. Dicho lo cual, no hay seguridad 100%. O sea, el riesgo cero no existe. Efectivamente, como bien decía Carla, pues tenemos que ser conscientes y tenemos que poner las medidas adecuadas. Y en ese sentido creo que somos unos privilegiados por estar en Europa, eso que tanto se critica a veces de Europa regula. Bien, pues Europa regula efectivamente para proteger a sus ciudadanos y para garantizar que también en la red se garanticen los derechos digitales, ¿no? España fue pionera, precisamente Carla sabe mucho de eso, de la Carta de Derechos Digitales española, y esa regulación, que a veces nos metemos con ella de forma genérica, es la que ayuda también a proteger y a dar esa confianza, generar esa confianza. Sí, yo sobre todo este último año me ha tocado, bueno, desde hace un par, explicar un poco lo que tú decías, de cómo funciona este sistema de doble ciego, de no se te envía la documentación entera, solo es un atributo de si eres mayor de edad sí o no, pero no tu fecha de nacimiento. Todo esto es también la alfabetización digital, ¿no? Que entra en parte en la concienciación, y que también, pues tanto desde empresas como desde administraciones, hay que ir, y nosotros también como medios de comunicación, pues hay que ir un poco explicando. Y porque también es una cuestión de soberanía, ¿no? Entiendo que a un país es el principal, o sea, un gobierno, una administración es el principal interesado en que los datos de sus ciudadanos sean seguros y en que se respeten sus leyes, ¿no? Como decía Maite, la Constitución. Pues ya pasando un poco al siguiente bloque, quería que hablásemos un poco de las redes del mañana y ahí de la unificación del marco normativo, porque avanzando tan rápido como siempre vamos con la tecnología, hay veces que nos quedamos con las leyes que están un poco adaptadas al mundo más analógico o más digital 2.0, ¿no? antes de la IA, y nos encontramos con un nuevo paradigma que hay que regular. Y es que mientras aún estamos desplegando el 5G o el Edge, empiezan a aparecer otras tecnologías que ya van un paso más allá incluso. Y una de ellas es la computación cuántica, que yo, la verdad, como el Edge Computing... Vale, temitas, Carlos, me estás trayendo. Explicarlo en los artículos. Muy ligeritos. Ahora voy a aprovechar que te tengo aquí a ti, voy a dimitir totalmente de intentar explicar qué es la computación cuántica. Y sí, por favor, nos puedes ilustrar un poco antes de pasar es fácil, está chupada. Lo primero, las tecnologías cuánticas, nosotros en Telefónica lo que vemos que son tecnologías que van a estar aquí en los próximos años, ¿vale? Y por eso hace nada inauguramos en Bilbao, ¿vale? Lo digo para que veáis que este tema es hiper relevante para nosotros y
forma parte de las tecnologías en las que hay que estar. Hace unas semanas os contábamos que en Bilbao hemos inaugurado nuestro Centro de Excelencia en Tecnologías Cuánticas precisamente para tener un sitio en el que estudiemos qué son las tecnologías cuánticas y, sobre todo, desde nuestra perspectiva, casi igual de importante es para qué nos pueden servir. ¿Vale? Entonces, el primer tema es que nosotros en Telefónica estamos haciendo una apuesta importante para ver la aplicación concreta en casos de usos reales de esta palabra tan grande que es la computación o las tecnologías cuánticas llevadas a la realidad. ¿Vale? ¿Qué es la cuántica? Así resumido. Las tecnologías cuánticas, estruturadlas en 3 bloques. ¿Vale? Una son las comunicaciones que nos protegen frente a la computación cuántica, comunicaciones. El segundo eje de la cuántica es la computación cuántica, que es de lo que tú me estás hablando. Y el tercer eje que veremos quizás un poquito más adelante es la sensórica cuántica. Sensores que van a poder medir con muchísima más precisión de la que miden los que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Hoy aquí, por no hablar de todo, porque bueno, imaginaos las comunicaciones cuánticas cómo pueden ser de relevantes para Telefónica, hablando de la seguridad de las comunicaciones que veníamos justo hablando. Telefónica es el primer operador que lanza servicios preparados frente a futuros ataques cuánticos, porque ya estamos viendo que esto va a ser una realidad y a nuestros clientes lo que hay que decirles es: tú no te preocupes, las comunicaciones que tengas con nosotros, en un futuro, el día que la computación cuántica sea capaz de tirar las comunicaciones abajo, ya están protegidas hoy para los ataques del futuro. Entonces, en ese campo de las comunicaciones, que hoy no vamos a hablar mucho, pero que para nosotros es core, estamos, yo diría que liderando esta evolución de las redes de comunicaciones. El segundo tema de la computación cuántica, ¿qué es? Pues son ordenadores cuánticos que resuelven algunos problemas muchísimo mejor que los ordenadores clásicos. Sí, porque no es tan sencillo como decir es un ordenador mejor que el que tenemos ahora. Es una vía diferente, es otro carril. No voy a entrar a explicar qué hay debajo de ese ordenador, porque te estoy pinchando un poquito a ver si me dices lo de los qubits. Los qubits. ¿Quieres que hablemos de los qubits? Entonces, son ordenadores, ¿vale? Hay distintos tipos de ordenadores, se están viendo distintas formas de construirlo, pero si tuviésemos que resumirlo muchísimo, al final lo que vamos a encontrar son que algunos problemas concretos, como pueden ser problemas de optimización logística, todos los que trabajéis o hayáis trabajado en logística sabéis la complejidad a la que se enfrentan cosas tan sencillas como el empaquetado de cajas de un albarán, las miles de combinatorias que hay a la hora de empaquetar y optimizar ese espacio. Es un problema que con la computación clásica se resuelve, pero con la computación cuántica podría ser mucho más efectivo. O os pongo un ejemplo que yo creo que a todos nos entusiasma hablar de estas cosas y que publicábamos la semana pasada también a colación del Mobile World Congress, y es que Telefónica estamos trabajando con Vitas y la Universidad Francisco de Vitoria para ser más efectivos en las moléculas que probamos en los laboratorios para luchar contra el avance de algunos cánceres, en específico en este caso en cáncer de melanoma. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos apoyando? ¿Para qué usamos la computación cuántica aquí? Normalmente al laboratorio llegan moléculas que se han planteado a nivel teórico y tú dices, oye, pues pensamos que estas moléculas son buenas y las probamos en laboratorio. Y luego eso tiene unos ciclos de pruebas largos para llegar a cuál es la buena que inhibe la proteína que hace que avance, en este caso, el tumor. ¿Qué hemos conseguido con la computación cuántica? Hacer un set de moléculas que a priori, con los parámetros que nos dicen cómo de buenas o malas van a ser, son mejores. La cuántica tiene unas propiedades que genera moléculas aleatorias, nos hace llegar a un set de moléculas mucho mejor que al que llegamos con la computación clásica. Con lo cual, en el momento en que tú tienes una molécula en el laboratorio que ya parece que va a ser mejor, eres mucho más efectivo luego en todo el ciclo de la generación del fármaco. ¿Vale? Entonces, es en este tipo de problemas concretos, generación de números aleatorios, optimización logística, en las que la computación cuántica nos va a poder traer pues muchos beneficios. Entonces, si bien es cierto que aún a día de hoy estamos viendo cómo desarrollamos más qubits en los ordenadores y estamos viendo muchos tipos de ordenadores de puertas, los anilers, o sea, hay un mundo aún por explorar, pero sí que nosotros en Telefónica estamos ya aplicando lo primero que estamos viendo
para este tipo de problemas. Y aprovechando que la semana que viene es el Mobile World Congress, no sé cuántos de vosotros estaréis, pero en nuestro stand de Telefónica, como os imaginaréis, es un tema que vamos a desarrollar muchísimo y del que vamos a ir comunicando pues, todo lo que vayamos descubriendo para problemas como estos. Pues yo, por ejemplo, sí que estaré por allí. Pues allí te espero. Estaba pinchando a Leonor para que nos contara lo de los qubits porque me parece un enlace interesante hablar de cómo algo tan sumamente complejo, que es incluso difícil de explicar de forma oral para entenderlo, se junta a veces con que ya hay que, como decía, hay que anticiparse a ello un poco desde la normativa. Volviendo un poco a tierra, tenemos un poco esta misma situación, ¿no, Carla, en los servicios audiovisuales y los digitales, que están ya súper entrelazados, sin embargo tienen normativas diferentes, ¿no? En muchos casos. Quería preguntante cómo estamos abordando en España esta convergencia dentro del marco de la Unión Europea y en qué punto está la evolución de estas diferencias regulatorias. Antes de meterme en esa pregunta, solo una respuesta al lío que le decía a Leonor, que efectivamente te tienes que anticipar. Y de hecho, en el Consejo de Ministros se presentó esta misma semana la hoja de ruta de aceleración de la soberanía digital, porque poder desarrollar tecnologías cuánticas, estudiar cuáles son las posibilidades y todas las potencialidades que tiene, efectivamente, es soberanía digital, no es solo futuro o competitividad o mejora de la sanidad, sino que también es soberanía digital. Entonces, es una de las acciones que se desarrollan en esa hoja de ruta, seguir invirtiendo en estas infraestructuras críticas. Y, efectivamente, no solo es inversión, también es regulación. Volviendo ya a lo que me decías de los servicios digitales y de la comunicación audiovisual, estos vienen de dos hechos históricos distintos y que se habían mantenido de manera diferenciada, ¿no? El ámbito audiovisual y ahora las nuevas plataformas y el ámbito de la sociedad digital, ¿no? Que es una ley que se ha sido modificada 300.000 veces para ir adecuándola a las nuevas realidades que se dan. Y es que estás ahora mismo con la DSA y ya estás aplicando, que es el artículo 28 para menores, que tiene unas directrices de interpretación del artículo que se van a ir modificando para adecuarse. Entonces, lo que se está viendo ahora mismo es una convergencia. O sea, estamos viendo cómo en la DSA se están incluyendo cuestiones de audiovisual, porque al final el que actúa en las plataformas tiene impacto mediático y actúa como mediático, y hay que tener en cuenta pues, esos riesgos sistémicos que se daban antes más en el ámbito audiovisual y ya se están metiendo en la DSA y se están metiendo en esa normativa. Y lo mismo en el ámbito audiovisual, perdón, en la DSA se está metiendo el audiovisual y en el audiovisual se está metiendo el DSA, con sistemas de verificación de edad, con obligaciones para los influencers. Entonces sí que estamos viendo una convergencia y se está viendo también a nivel de la Unión Europea, que se está abriendo ahora el debate de la Directiva de Comunicación Audiovisual y vemos cómo convergen y cómo se van no unificando, porque al final son dos ámbitos distintos y creo que sí que eso se mantendrá, pero sí que cada vez tienen obligaciones y derechos muchos más paralelos en los dos ámbitos. Pero tú fíjate, una disonancia que existe precisamente por esa diferencia, por poner un ejemplo muy básico, mientras la normativa audiovisual que deriva de la directiva aplica el principio de país de origen, es decir, en cada país tú puedes controlar y supervisar solamente a los operadores que están establecidos en ese país, lo cual en el mundo digital es absurdo, pero sin embargo los operadores audiovisuales tradicionales, todas las televisiones de broadcasting, los que ya tenemos una edad, la televisión tradicional, esos sí están sujetos a esa normativa, pero todos los servicios digitales audiovisuales que están establecidos en cualquier parte del mundo, pero que vemos, esos no están sometidos a esas obligaciones. Y para un usuario como mi hijo no se distingue en nada la televisión tradicional del servicio de streaming. Bueno, sí se distingue. Mi hijo jamás se sienta a ver la televisión tradicional. Sí, que como no tenga la app en la tele, no la enchufa. Exacto. Pues justo, Maite, quería preguntarte, porque si hablamos de regulación y de nuevas tecnologías, hay un punto que se une entre ambas, que es un poco la ética, ¿no? De cómo los principios que nos llevan a ir desarrollando ambas cosas por un camino o por otro. Entonces, quería preguntarte si está nuestra ética digital al mismo nivel que nuestra capacidad de conexión y cómo debería ser el diálogo entre las empresas tecnológicas y la sociedad civil para definir quién es el responsable
cuando un sistema automático toma una decisión técnica, que sé que es una cosa que nos daría para otra mesa entera de Seguro. debate, pero creo que Muy como brevemente, cierre podemos tirar por ahí. Muy brevemente, como ya lo he mencionado antes, yo creo que en Europa sí se presta, en Europa en general, en España en particular, sí se presta atención a esa parte de derechos, a esa parte ética, a esa parte de protección de los ciudadanos. Hay otras zonas del mundo en el que, o por un extremo, porque el Estado es muy superior a cualquier individualidad, o por el otro extremo del Far West, ¿no?, digital, no ocurre así. Europa ha elegido esta vía de protección. Me parece que es un aspecto muy positivo, del que estar muy orgulloso. Y apuntar otra cosa, las tecnologías no toman decisiones. Quien las toma es quien ha programado esas tecnologías. Entonces, la IA no toma decisiones, quien las toma es el programador, quien ha desarrollado el algoritmo. También en Europa, este reglamento de la IA establece las responsabilidades e incluso establece aquellos límites en los que, de manera ética, Europa decide que no va a ir por ahí. Entonces, como digo, en esta parte del mundo al menos, me parece que esa parte sí está cubierta. Bueno, pues con ese mensaje positivo podemos terminar. Quería daros las gracias a las tres por participar en esta jornada y a los que estáis aquí, también a los que nos siguen por casa, recordaros que a las 11:30 está la tercera mesa de debate de estas jornadas, que es sobre talento y formación y cómo colocar a las personas en el centro de todos estos cambios que estamos hablando. Muchas gracias. Gracias.